Un saludo, estimados alumnos. Continuando con el programa de anatomía patológica, vamos a hablar enfermedades del aparato genital femenino. Muy bien. Aquí vamos a ver en este cuadro, es de Robbins, la distribución anatómica de las infecciones genitales femeninas frecuentes. Entonces, acá tenemos la localización y manifestaciones de la infección, los microorganismos que están provocando este problema, el origen así genérico, ya del tipo de estos microorganismos, y la localización, vulva, vagina, cervix, cuerpo y anexos, vale decir, trompas de falopio y ovarios, ¿no? Bien, entonces entre los organismos vamos a ir por los más simples, ¿no? Los herpes virus. El origen son las enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Afectan principalmente a la vulva y a la vagina, miren. Entonces, ¿cómo se expresan clínicamente? Mediante úlceras. A veces se pueden presentar primero como ampollitas. Después estas ampollitas se exfacelan y queda el fondo ulceroso. El molusco contagioso. Es un virus también. Es medio raro, pero se lo ve. Origen, enfermedades de transmisión sexual. También afecta a la vulva y la vagina. Y las lesiones en molusco son unos elementos redondeados que parecen moneditas, ¿sí? Son bastante acidófilos con la tinción universal. A ver, si es que ojalá pueda tener alguna imagen por ahí, se las voy a mostrar. El famoso HPV, el virus del papiloma humano, ¿eh? Entonces, también la fuente de infección son las enfermedades de transmisión sexual. Mire, prácticamente estas abarcan toda la esfera genital, ¿eh? Entonces, estas producen tumores benignos como las verrugas genitales, ¿sí? Los condilomas que se llaman. Pueden producir situaciones in situ, ¿no? Como las neoplasias intraepiteliales, o bien el carcinoma invasor, que es ya bastante severo, ¿no? Afecta principalmente vulva, vagina y cervix. El cuerpo y los anexos no mucho, pero básicamente estos tres elementos. La clamidia, ¿no? Los agentes clamidia, sobre todo la trachomatis, lo mismo. Acá esto afecta más a la vagina, al cuello y al cuerpo del útero, y también a los anexos, ¿no? Vale decir, a la trompa y ovarios. Entonces, acá es una infección, básicamente. Es algo inespecífica. A veces se puede ver estos agentes clamidia intracelulares, pero se necesita tener un buen método, un buen corte, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se expresa esto, no? Con una cervicitis folicular. ¿Qué significa folicular? Significa que los elementos inflamatorios tienden a congregarse, así como si fueran folículos linfoides. Tienden a formar ese tipo de elementos, ¿no? Así a agregarse, ¿no? A conglomerarse. Va a producir a nivel del útero endometritis y a nivel de los anexos una salpingo-ooforitis. ¿Ya? La salpingo-ooforitis ya es una infección tanto de la trompa como del ovario. La Neisseria gonorrhoeae, lo mismo, transmisión sexual. Puede afectar a las glándulas del vestíbulo a nivel del aparato genital femenino, ¿no? Dando lugar aquí a la inflamación de las glándulas de Skene. En niñas puede provocar vaginitis, ¿no? Por contagio, ¿eh? Por contagio indirecto. A nivel del cuello, una cervicitis aguda. Y a nivel de los anexos, en el cuerpo uterino puede producir endometritis aguda y salpingitis también a nivel de las trompas, ¿no? Este es un hongo, la Candida albicans, o también llamada, tiene otro nombrecito, la Candida albicans. Bueno, ahorita no me acuerdo, pero tiene otro nombre, ¿no? Es un hongo. Entonces, este normalmente existe en nuestro sistema. Es un
elemento saprófito que vive, ya sea en la cavidad bucal, puede ser también a nivel de la cavidad vaginal, ¿no? También a nivel de la vulva. ¿Mm? Esto produce una vulvovaginitis, ¿no? De la vulva y de la vagina. ¿Mm? Y las tricomonas, que son parásitos, también de transmisión sexual. Estos afectan más a la vagina y al cuello, ¿no? Produciendo una cervicovaginitis. Ya, está bien entonces. La cándida se llama monilia, por si acaso, monilia también. Moniliasis o candidiasis. El término es lo mismo, ¿no? Vale, significa lo mismo. La vulvitis, inflamación de la vulva. Las especiales características de esta zona, estamos hablando de la vulva, la hace vulnerable a distintas infecciones y trastornos dermatológicos, ¿ya? Esto es importante, ¿no? Porque un poquito, si no se tiene una buena educación sanitaria, bueno, pues entonces está sometida a distintas infecciones, trastornos dermatológicos, ¿no? Entonces, estos trastornos pueden manifestarse con prurito, picazón, ¿ya? Y este rascado puede exacerbar el proceso. Puede haber una sobreinfección con el rascado, ¿no? Se desepiteliza la zona con el rascado y acá pueden producirse una infección, digamos, oportunista, ¿no? Suele ser asiento de infecciones inespecíficas. Infecciones, por ejemplo, bacterianas inespecíficas. Las virosis, el herpes hemos visto, ¿no es cierto? Micosis, los hongos, la cándida, ¿no? Y otras enfermedades de transmisión sexual. Bien. Entre las lesiones de la vulva existen varias, ¿no? Aquí está el quiste de Bartolín o de Bartolino. Las glándulas de Bartolino son glándulas que están a nivel del vestíbulo vulvar. Entonces, estas secretan un material filante, mucoso. Entonces, el conducto excretor puede obstruirse por un proceso inflamatorio y al cerrarse se produce un caldo de cultivo en el interior de la glándula, ¿no? Y esto puede infectarse y producir abscesos. Y eso es medio grave, porque es muy doloroso, ¿no? Y eso ya hay que abrir es un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Vestibulitis vulvar. Hablamos del vestíbulo, ¿no? Directamente. Inflamación de la mucosa superficial. Puede ser por contacto, puede ser un problema de hipersensibilidad. Bueno, entonces esto nos puede traer como consecuencia formación de úlceras, ¿no? También pueden haber las glándulas secundarias que están en toda esa zona de la vulva, produciendo lesión inflamatoria glandular crónica, muy dolorosa también. Ya, las dermatitis de contacto, es por hipersensibilidad, obviamente. Es una causa muy frecuente de prurito por estímulo exógeno. Puede ser, digamos, la textura, la calidad de la prenda íntima, vaya uno a saber, ¿no? O algún tipo de sustancia que esté utilizando. Bueno, ya eso es bastante variable, ¿no? Entonces pueden dar lugar a dermatitis de contacto, claro que sí. Ahí estamos viendo, miren el quiste de Bartolino. Ahí está la glándula inflamada. Posiblemente hay abscesos acá. Dijimos por obstrucción del conducto excretor. Aquí estamos viendo la pared. Hay un revestimiento interno de epitelio escamoso. O también puede haber una pseudoestratificación. Bueno, puede ser. Y entonces acá en la luz es donde se llena de material purulento cuando es un proceso abscedado, ¿verdad? El quiste de Bartolino o de Bartolín. Ahí vemos varias glándulas afectadas, miren, glándulas secundarias que están presentes acá en el vestíbulo. Es una infección secundaria. Entonces nos vamos ahora a los trastornos epiteliales no neoplásicos. Trastornos epiteliales, alteración del epitelio, pero no es canceroso esto, ¿no? No neoplásico, ¿ya? Entonces tenemos algunas situaciones como ser el líquen escleroso, también conocido como vulvitis atrófica crónica. Vulvitis atrófica crónica.
Entonces acá la piel de la zona de la vulva se torna apergaminada, así como cuero, por atrofia epidérmica. A nivel de la dermis hay fibrosis, hay depósito de matriz, ¿ya? Y una cosa interesante es infiltrado linfocítico en banda. Estos infiltrados linfocíticos son los que caracterizan a los líquenes, si ustedes quieren, ¿ya? Existen una variedad de líquenes, ¿ya? Pero la característica histológica es este infiltrado linfocítico en banda. Luego también podemos hablar del líquen simple crónico, también llamado leucoplaquia por su aspecto, ¿no? Son placas blanquecinas, por eso se llama leucoplaquia, ¿no? Leucoplaquia, ¿no? De bordes irregulares, producidas por el rascado crónico. Acá también tenemos engrosamiento de la epidermis, hiperkeratosis e incremento de la actividad mitótica. O sea que a nivel del estrato basal de la epidermis hay bastante actividad, ¿no? Hay división celular bastante importante. Por eso se llama la hiperkeratosis, ¿no es cierto? Es engrosamiento del epitelio. Se hace más grueso, sí, seguro que sí. Ambos pueden tener relación con el carcinoma epidermoide. Pueden ser, digamos, o pueden degenerar a la aparición de un carcinoma epidermoide. Bien, ahí está el líquen escleroso. ¿No? Esta es la piel de una vulva de una señora ya mayor, donde vemos, miren, no es esa brillantez que normalmente se ve, ¿no? Entonces, una piel gruesa, donde se nota bien, ¿no? Los pliegues estos, ¿no? Los pliegues retráctiles. Líquen escleroso. Aquí tenemos la histología. La piel es atrófica, chicos, miren, atrófica. Disminuyen, van reduciéndose el grosor del epidermis. ¿Ya? En la dermis existe algo de fibrosis intersticial, hay aumento de la matriz, ¿sí? Hay edema, y aquí se ven los infiltrados inflamatorios. No está tan típico como se podría ver, ¿no? Pero ahí está en banda, generalmente es en banda, los linfocitos. Característica histológica de los líquenes, les decía. Ya, acá estamos viendo lo mismo. En este caso ya es cuando se hace más gruesa la piel. ¿Ah? Se hace más gruesa la piel, donde vemos acá una hipergranulosis, ¿no? Hay aumento del número de queratinocitos, de los estratos de los queratinocitos. Hay mucha actividad en la basal. ¿Sí? Aquí estamos viendo la capa espinosa y aquí también hay una hiperkeratosis, aumento de la queratina. Estamos viendo acá engrosamiento epidérmico, o sea que es el número de células es mucho mayor que en condiciones normales. Entonces, ese cambio se llama acantosis. Acantosis. ¿Ah? Acantosis. Muy bien. Tumores vulvares a nivel de la vulva, ¿no? Tenemos el hidradenoma papilar. Son tumores de glándulas apócrinas, ¿no? De la vulva. Tumores de glándulas apócrinas. El condiloma acuminado o la verruga genital, ¿ya? Está inducida por el virus del papiloma humano. Entre las lesiones premalignas y malignas, tenemos la neoplasia intraepitelial vulvar o también llamada displasia. Esta puede ser según el grado de afectación del espesor del epitelio. Puede ser leve cuando es en los estratos basales, moderada cuando ya abarca el estrato intermedio o severa cuando están comprometidos todos los estratos del epitelio. Entonces, cuando es severa, también se denomina carcinoma in situ o enfermedad de Bowen. Enfermedad de Bowen. Entonces, generalmente es de etiología viral. El virus del papiloma, claro, ahí está comprometido, seguro, ¿sí? Y suele ser multicéntrico, o sea que es multifocal. Pueden aparecer varios focos. Otra situación puede ser la enfermedad de Paget extramamaria. Normalmente la enfermedad de Paget se presenta en la mama, ¿ya? Pero también puede ser extramamaria, fuera de la mama. Entonces, se ha descrito a nivel de la vulva, en el escroto en los varones. Paget escrotal, se ha descrito, seguro que sí. Bueno, entonces esta enfermedad de Paget se localiza en la epidermis. Es un carcinoma in situ, ¿ya? Y también puede comprometer el epitelio de los anexos, como de los folículos pilosos
o glándulas salivales, pero es raro. Tal vez más los folículos pilosos, ¿no? Entonces, tiene mejor pronóstico que en la enfermedad de Paget mamaria, ¿no? De la mama. Bien, ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? El hidradenoma papilar. Es un tumor nodular. Ahí estamos, varios nódulos, vemos aquí, vamos lóbulos, ¿sí? Aquí tenemos algunas glándulas dilatadas quísticamente, ¿no? Como quistes. Aquí tenemos material que está condensado. Entonces acá tenemos las células epiteliales, miren cómo proliferan. Estos son vasitos. Puede haber queratinización, ¿por qué no? Está descrito eso. El hidradenoma papilar, o sea que es un tumor de glándulas sudoríparas. Papilar se llama porque presenta estas papilitas, miren, estas proyecciones acá, estas proyeccioncitas. ¿Eh? Por eso se llama hidradenoma papilar. Y están las verrugas genitales, ¿no? O condilomas acuminados. El condiloma acuminado, ahí estamos viendo. ¿Eh? Condiloma acuminado. Ahí se ve, ¿no? Como verrugas, como coliflores. Aquí se ve la histología. Acá miren, el alargamiento de las crestas, de las crestas. Esto se llama papilomatosis, papilomatosis, ¿ya? Cómo se introducen las papilas dérmicas, miren, profundas, y cómo se alargan las crestas, las crestas, ¿no? Las crestas epidérmicas. Aquí está la dermis, miren las papilas, perdón, las crestas, y estas son las papilas, ¿no? Ahí vemos con detalle un poquito, miren, estas células claras, algunos núcleos pignóticos por el proceso de apoptosis, se puede ver ahí. Entonces, estas células vaculadas, que parecen vaculadas así, que es característica de las infecciones virales, ¿sí? Se denominan los coilocitos, coilocitos. Así es. Acá tenemos la enfermedad del Bowen de la vulva, ¿sí? Aquí está el estroma muy inflamado, aquí vemos queratina, el epitelio engrosado, miren. Núcleos vesiculosos, figuras de mitosis, cantidad estamos viendo acá. Células apoptóticas también se ven. Aquí hay queratinización. Esto se llama disqueratosis, cuando hay queratinización precoz, o sea, dentro del epidermis. Este engrosamiento del epitelio, dijimos que se conoce como acantosis, ¿verdad? Bien. Aquí hablamos de un carcinoma epidermoide invasor vulvar. Ahí estamos viendo, ¿sí? Ya está seccionada la vulva, la pieza quirúrgica. Miren esta masa infiltrativa, gruesa, blanquecina. El 90% del carcinoma epidermoide vulvar está asociado al virus del papiloma, ¿no? Sobre todo a los cancerígenos. También puede estar relacionada con la hiperplasia escamosa o el líquen escleroso, claro. Ya, esto entonces se ha descrito molecularmente que ocurre una mutación del gen P53, del gen P53. Ustedes ya lo conocen. Entonces, el invasor se desarrolla a partir de la neoplasia intraepitelial vulvar, o sea, del carcinoma in situ, de la enfermedad de Bowen, si ustedes quieren. Ahí empieza. Entonces luego infiltra, rompen la membrana basal e infiltran el estroma. Son lesiones mal diferenciadas, o sea, bastante agresivas, y a veces multifocales. Los carcinomas que no están relacionados con el HPV, con el virus del papiloma, se da en mujeres mayores. Son unifocales, o sea, es un solo foco, no son multi como estos. Miren aquí varios focos. Y además son bien diferenciados, bien diferenciados. Bien. Ahí tenemos un carcinoma epidermoide vulvar, ¿no? Estos islotes, ¿cómo están infiltrando el estroma? Aquí se ve queratina, miren, queratina. Dijimos que en el carcinoma epidermoide es muy característica o muy característico encontrar estas formaciones, así como el bulbo de cebolla de queratina, ¿no? Se llaman los globos córneos o perlas córneas. Y acá tenemos el Paget, ahí estamos viendo la vulva. Entonces vemos acá, parece un eczema, una irritación de la piel vulvar, miren. Ya, pero esto no cura con nada. Entonces, recidiva. Entonces, se hace la biopsia y se ve esta lesioncita. Miren, ahí está el epitelio y estas células bien vaculadas, grandes, miren,
de citoplasmas amplios. Ahí estamos viendo. Estas son las células de Paget. ¿Ya? Células de Paget. Es un carcinoma in situ, ya les había comentado, ¿no? Paget vulvar, extramamario. Vamos con la patología vaginal. Infecciones, la vaginitis, causadas por la Candida albicans o Monilia, dijimos, ¿no? Y también Trichomona vaginalis, y también, tal vez el agente causal de estas infecciones son las bacterianas inespecíficas, ¿sí? Ya Cándida y Trichomona ya son pues específicas, ya se conoce, ¿no? El agente agresor. Pero en las inespecíficas solamente se ven bacterias así tipo bacilos, cocobacilos, en fin. Bien. Entonces, también vamos a ver la neoplasia intraepitelial vaginal, ¿ya? Neoplasia intraepitelial vaginal, el NIV, ¿ya? Precursor del carcinoma infiltrativo, también relacionada con el virus del papiloma. El carcinoma epidermoide es el tumor primario más frecuente. La mayor parte se asocia a el papilomavirus humano, pero también puede ser complicación de un carcinoma vecino, principalmente del cuello uterino, que es el asiento de preferencia para que se produzca el cáncer cervicuterino, que se llama, ¿no? El cáncer epidermoide. Los adenocarcinomas son raros. En jóvenes se ha descrito como adenocarcinoma de células claras. Esto fue un poquito en la antigüedad, ¿no? En los años 50, 60, ¿sí? Y esto se ve en mujeres jóvenes cuyas madres fueron tratadas con un producto, el dietil-estilbestrol. Dietil-estilbestrol. Ya era un producto teratógeno. Ha producido ¿cómo se llama esto? Productos, o sea, bebés deformes, a veces sin manos, sin pies, con dos cabezas, bueno, en fin, ¿no? Eso se llaman agentes teratógenos, ¿no? Y otro tumor que es relativamente frecuente, ¿sí? Es el rhabdomiosarcoma embrionario, también conocido como sarcoma botrioides, ¿ya? Se presenta en lactantes y niñas como masas polipoides, como granitos de uva. Son muy malignas, eso sí, son muy malignas. ¿Ah? Eso se ve en patología pediátrica, ¿no? Aquí vemos un segmento así de mucosa vaginal donde hay un tumor. Miren estos nódulos. Acá también se ve, ¿no? Multifocal. Este es un carcinoma epidermoide de vagina. Ahí estamos viendo la histología, ¿no? Vean ustedes, aquí está el epitelio superficial y cómo estos islotes van infiltrando, ¿ah? Y aquí vemos en estos islotes lo que les decía, ¿ah? Las perlas o globos córneos, miren, ahí está, característico del carcinoma epidermoide. Es un carcinoma infiltrativo. Ahí está el sarcoma botrioides, miren cómo aparece. Me parecen masas de tejido laxo por lo general. Aquí está brotando a través del introito, ¿no? Esto se presenta en niñas principalmente. Ahí también vemos, miren. Son como les decía, granitos de uva. ¿Ya? El sarcoma, muy maligno, claro que sí. Ahí vemos la histología. Tiene este aspecto así como papilas, como pólipos, como nodulitos. Y ahí vemos la histología, ¿no? Se ven, mire, estos núcleos, estas células de núcleos bastante alterados, irregulares, ¿no? Ahí se ven. Células malignas. Y esta característica también de presentar así como alveolitos, miren, alveolitos, ahí estamos viendo. Sarcoma botrioides. ¿Ya? Aquí estamos viendo una lesión ulcerada, ¿no? Una lesión ulcerada. Aquí vemos pus. Aquí vemos unos granitos, ¿no? Como unas ampollitas. ¿Ya? Esta es un adenocarcinoma vaginal de las glándulas, seguramente de las glándulas accesorias que existen en ese nivel. Ahí se ven, miren estas estructuras glanduloides, ahí se ve su epitelio, la luz de la glándula. Miren, aquí se ve el pleomorfismo nuclear. Aquí se ve algo de congestión, etcétera, ¿no? Adenocarcinoma vaginal. Bien, hablemos de la patología inflamatoria del cuello uterino.
Cervicitis aguda, inespecífica, causada por bacterias cocoides, lo que les decía, ¿no? Inespecífico. También pueden producir vaginitis aguda, inespecífica, no hay problema. Las específicas, vale decir, las que se conocen al agente causal, son producidas por gonococos, cándidas, hongos, ¿no? Tricomonas, que son parásitos, clamidias, etc. Y luego tenemos las cervicitis crónicas, de largo tiempo, ¿no? Que son la mayoría, dice acá. Y pueden ser producidos por, estas infecciones pueden ser producidas por los gérmenes antes mencionados, ¿sí? Pero por lo general son desconocidos, inespecíficos entonces, inespecíficos. Ahí tenemos, ¿no? El epitelio del cuello uterino. Acá vemos, ¿sí? Una zona donde hay hemorragia, mucha inflamación. Y vemos que los glóbulos rojos no están ingresando al epitelio, miren. Seguramente acá se va a producir una úlcera, prontito que sí, claro que sí. Estos son los honguitos que les decía, ¿no? La cándida o las monilias. Ahí están las hifas, estas son las hifas. ¿Ah? Ahí se ven, ¿no? Estas son las células epiteliales. Estas hifas o pseudohifas, como quieran llamar, que tienen forma de caña, ¿no? De caña. ¿Ah? Así está. Bueno, se ven ahí. Estas son las tricomonas. Tricomonas. Este es un extendido citológico, un Papa Nicolau. ¿Ah? Estos son leucocitos. Ahí está. ¿Sí? Ahí está su núcleo que tiene así alargadito y acá tiene su axostilo. Ahí también se ve el axostilo de la tricomona, del parásito. Bien, vamos con los tumores. Tenemos los pólipos endocervicales. Estos son tumores benignos. Son tumorizaciones de origen inflamatorio, dice acá. La incidencia máxima está entre los 40 y 45 años. Pueden producir sangrados. No se olviden, estos están localizados en el canal endocervical. ¿Ah? En el canal endocervical. Las lesiones preneoplásicas. Tenemos la lesión intraepitelial cervical, el NIC. ¿Ya? Neoplasia intraepitelial cervical. O también llamada displasia celular, que puede ser de bajo o de alto grado, eso no importa. ¿Ya? Entonces, es frecuente alrededor de los 30 años de edad. Es multifactorial, o sea, es multicausal. ¿Ya? Pero la relación con el HPV sí está establecida. Entonces, cuando deja de ser intraepitelial, in situ, también puede llamarse, ¿sí? Invade la membrana basal y se hace invasor. Y este carcinoma invasor clásicamente tiene tres aspectos histológicos, tiene tres patrones, ¿no? Uno que crece hacia afuera, como coliflor, que se ulcera o que infiltra. Entonces, el pronóstico de este cáncer depende de su estadio, ¿sí? De su estadio. ¿Qué cantidad de tejido ha tomado, ¿no? Eso es importante establecer. Ahí vemos un polipito. Aquí estamos viendo con un cuello uterino con espéculo, ¿no? Entonces ahí está un polipito, ¿no? Que está saliendo a través del orificio cervical externo. Aquí tenemos una lesión ya así enrojecida, ¿no? Congestiva. Aquí tenemos el pólipo, ¿no? Esta es una vista panorámica del pólipo. Hay glándulas bastante de distintos diámetros, algunas bastante dilatadas, vasos muy congestivos, pero el estroma es laxo, ¿no? El estroma es laxo, bastante laxo. ¿Ah? Y bueno, pues vamos a ir viendo cómo es de variable el epitelio del cuello uterino. Entonces, tenemos nosotros la parte que es endocervical, o sea, el canal, ¿no es cierto? Tenemos un epitelio cilíndrico simple mucosecretor. Estas son glándulas endocervicales. Este es el estroma. ¿Ya? Aquí estamos viendo, ¿no es cierto? Estas son las células cilíndricas, ¿sí? Mucosecretantes. Acá tenemos las células de reserva, que siempre están ahí para reemplazar a las células que se van. Bueno. Y luego tenemos esta otra zona donde ya hay un poco de estratificación, llamemos así. Estratificación, porque aquí vemos células cuboidales, células cilíndricas, más
las células de reserva. ¿Ya? Entonces, esta zona que estamos viendo acá es la zona de transición. Es la zona muy cercana al orificio cervical externo. ¿Mm? Entonces, ahí estamos viendo. Más adentro ya es endocérvix. Esta es la zona de transformación o zona de transición también se llama. ¿Ya? Zona de transformación. Quiere decir que el epitelio está cambiando de aspecto. ¿Mm? Bueno, entonces acá estamos viendo que empiezan ya las células a queratinizarse. ¿Sí? A queratinizarse. Este es el punto donde deja de ser epitelio columnar y se vuelve epitelio escamoso, estratificado plano. Entonces, aquí ya estamos en exocérvix. Pasamos la zona de transformación. Antes de la zona de transformación está el epitelio endocervical, que es este, ¿ya? Y aquí estamos viendo la zona de transformación. Este es el epitelio endocervical también, sí, es el mismo. Este es de transformación, cuando ya se estratifica y algunas células empiezan a convertirse en células escamosas con queratinización. Ya, aquí están las células basales, entonces. Y aquí veamos, miren. Aquí vemos, ¿no? la estratificación que dijimos. Aquí están las células de reserva y estas son las células que están muy activas, transformándose. Acá ya se ve, miren, ya células escamosas se ven, células escamosas. Y acá se ve un epitelio totalmente escamoso, totalmente escamoso. Esta es la superficie y este es el estrato basal, este es el estroma. ¿Ya? Entonces, muchas veces, este cambio puede ocurrir mucho más al interior del endocérvix. ¿Ya? Entonces, estas células son reemplazadas por epitelio escamoso. Eso es lo que se llama la metaplasia. La metaplasia escamosa. Bien. Entonces, vamos a ver de la patogenia de la neoplasia cervical. ¿Está bien? Tenemos acá, entonces, nuestro epitelio, nuestro epitelio escamoso. Exposición al HPV, al virus del papiloma humano. Entonces, ¿dónde va a hacer su efecto? ¿Cuáles van a ser las células blanco, las principales células blanco del HPV? En la zona de transformación. ¿Ya? Zona de transformación. ¿Ya? Entonces, en esta zona de transformación vamos a tener epitelio escamoso y también epitelio columnar, endocervical. Bueno, vámonos por este lado. El HPV al epitelio escamoso lo va a, digamos, a lesionar, va a estimular, ¿ya? A que este epitelio logre algún tipo de mutaciones, sobre todo los virus carcinógenos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a producir una lesión escamosa intraepitelial. ¿Qué significa lesión escamosa intraepitelial? Que el epitelio se altera, pierde ese orden, ¿no es cierto? Que las células basales son más columnarcitas, más cilíndricas, las del epitelio de la zona espinosa son más poligonales y los de superficiales son más aplanaditos. Bueno, entonces ese tipo de maduración se pierde, ¿no? Se altera, ¿no? Entonces podemos tener, si son virus de bajo riesgo, no oncógenos también se llaman, ¿sí? Va a ocurrir una lesión bastante leve, ¿ya? Una displasia leve, por ejemplo, puede ser así, o de bajo grado, ¿no? Un NIC de bajo grado, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿no? Eso en caso de que los virus sean de bajo riesgo o no oncógenos. Aquí tenemos la cepa, ¿no? 6, 11, 42, 44, ¿ya? Estos raramente van a llegar a un cáncer infiltrante, rara vez. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con los virus oncógenos? Los HPV oncógenos. Ahí están el 16, 18, 31, 33, 35. Bueno, entonces, si estos afectan a esa mucosa intraepitelial que ya está alterada, ¿sí? Además, la mujer fuma
utiliza anticonceptivos, tiene una paridad elevada, ha tenido cualquier cantidad de hijos, alteración de su estado inmunitario, alteraciones genéticas en el huésped, tiempo, etcétera, etcétera, entonces esto nos va a llevar fatalmente a un carcinoma epidermoide infiltrativo. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando acá con el epitelio columnar del endocérvix? En un principio se va a producir una lesión glandular intraepitelial, ¿ya? Intraepitelial, o sea, un adenocarcinoma in situ. ¿Ya? Ahora, si estos están expuestos a virus de alto riesgo, ¿ah? Sobre todo el 16, 18, y más todo este contexto de factores por parte de la madre, también van a producir un adenocarcinoma infiltrante. Miren, este esquemita realmente es el mejor que he visto. Aquí nos explica todo. Vale la pena tenerlo en cuenta. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿No? La exposición al HPV. ¿Ah? Entonces, independientemente de la cantidad de virus, eso no hay problema, ¿no es cierto? Dijimos, esto estamos repitiendo un poquito. Estado inmunitario, vulnerabilidad genética, otros factores, tabaco, ron, etcétera, etcétera, ¿ya? Bueno. Entonces, podemos estar expuestos a virus no oncógenos, ¿no? Entonces, acá máximo se dará los condilomas, ¿ya? Las verrugas genitales. Pero si nos exponemos, o sea, nuestro HPV es un HPV de alto grado oncógeno, ¿sí? Entonces, estos van a producir mutaciones. Al poco tiempo nos van a producir una neoplasia intraepitelial cervical. Y si persiste la infección, esa neoplasia intraepitelial cervical se va a hacer severa. Carcinoma in situ. Luego viene el cáncer invasor. ¿Ya? Y si la cuestión sigue progresando, vamos a tener casos de metástasis. ¿Ah? Casos de metástasis. Bien. Entonces acá tenemos un cuello uterino donde vemos una zona que ha cambiado, mire el aspecto del epitelio. ¿Ah? Ahí está, este es el orificio cervical externo. Y acá vemos esta zona, ¿no? Blanquecina. ¿Ah? Entonces, esto se supone que estamos frente a una situación de displasia cervical. Y aquí tenemos los diferentes tipos de displasia, ¿no es cierto? O neoplasia intraepitelial cervical, perdón. 1 a 3. ¿Ya? 1 a 3. 1, 2, 3. Bueno, llamemos así. Aquí tenemos un epitelio normal, bonito, bien ordenadito. Aquí estamos viendo una displasia grave, un NIC1, o lesión de bajo grado. ¿Ah? Entonces vemos acá cómo se desorganiza, chicos, miren. Sobre todo en el tercio inferior. Aquí en el NIC2, o displasia moderada, ya la cosa va un poquito más allá. ¿Ya? No solamente es el tercio inferior, sino los dos tercios, el tercio inferior y el tercio medio. Hablamos de displasia moderada o NIC2. Este es neoplasia intraepitelial cervical 2, grado 2. Luego tenemos que todo el espesor está aquí alterado. Las células han perdido polaridad, son hipercromáticos los núcleos, en fin. ¿Ah? NIC3. O sea, neoplasia intraepitelial cervical de grado 3. Displasia severa también se llama, o carcinoma in situ. Bueno, entonces, según la nomenclatura última, la de Bethesda, que se llama así, a este tipo de lesiones se las califica como de bajo grado a la displasia leve y a la moderada y severa como alto grado. ¿Ya? Esas dos. ¿Ya? Lesión escamosa intraepitelial de bajo grado o de alto grado. Entonces, ahí está, ¿no? Bien explicada la cosita. Bien. El carcinoma invasor de cuello uterino. Los factores de riesgo incluyen inicio temprano de la sexualidad, múltiples parejas, tabaquismo, inmunodeficiencia y exposición a virus de alto riesgo. Ahí están, ¿no? Las cepas. Las proteínas víricas producen inactivación de los genes P53, nuestro querido gen, ¿no es cierto? Y también del gen RB, ¿no? Del retinoblastoma. Bueno, existen vacunas que pueden impedir este proceso, seguro, ya hay vacunas. Hace años que hay vacunas. Bien, ahí tenemos el carcinoma microinvasor. Esta es una displasia severa, digamos así.
¿ya? Pero acá ya deja de ser in situ. ¿Por qué? Ha roto la membrana basal y está invadiendo. Mira, aunque sea este pedacito, ¿no? Entonces esto llamamos el microinvasor. Ahí tenemos la fotografía clínica. ¿Ah? Microinvasor. ¿Ah? Ahí tenemos ya un carcinoma declarado. Esta masacota que vemos aquí, orificio cervical externo. Carcinoma de cervix. Y vemos lo que habíamos visto ya. Todos los carcinomas epidermoides son idénticos. ¿Ya? Idénticos. Puede ser a nivel de la tráquea, puede ser a nivel del esófago. Donde exista epitelio escamoso, vamos a tener este patrón ulcerado, donde las células neoplásicas invaden el estroma, ¿no? Aquí está todavía normal, pero aquí ya invadió. Bien. Cuerpo uterino y endometrio. Infecciones. Las endometritis, la crónica. Se da en pacientes con enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Que puede ser posaborto, posparto, ¿ya? Donde en estos casos han quedado restos de la placenta, restos ovulares, ¿ya? El uso del dispositivo intrauterino también puede provocar este tipo de infecciones y, bueno, también la tuberculosis, ¿no? Entonces, son las infecciones más frecuentes. Otra situación son las adenomiosis. ¿Ah? Adenomiosis. Tejido endometrial en el miometrio. ¿Ya? Normalmente el endometrio es la parte superficial que está revistiendo la cavidad uterina, ¿no es cierto? Pero muchas veces estas se desprenden aparentemente fracciones de esa mucosa endometrial y se introducen al músculo. Y funcionan como si respondiendo a las hormonas, ¿no? Entonces, lo que sí produce es engrosamiento del miometrio, ¿no? Entonces, esto es tejido endometrial en el miometrio. Las endometriosis, para diferenciar de la adenomiosis, la endometriosis, es la presencia de tejido endometrial fuera del útero. Puede ser a nivel de peritoneo, puede ser a nivel de pared abdominal, sobre todo cuando existen las cesáreas. Muchas veces suelen quedar restos, ¿no? de tejido endometrial y ahí se implantan y funcionan. Otros tumores son los pólipos endometriales. Son masas de tamaño variable que pueden causar hemorragias uterinas anormales. Pueden ser funcionantes o hiperplásicos, que crecen bastante, ¿no? Crecen bastante. Generalmente producen hemorragias uterinas anormales, eso sí. Bien, entonces acá tenemos un útero cortado, seccionado, ahí está la cavidad. Y acá tenemos, miren, estas colecciones, miren acá, estos puntos hemorrágicos. Estos son focos de adenomiosis, chicos, adenomiosis. Y acá dice que se ve un pólipo, claro que sí, ahí está. Se está insinuando a través del orificio cervical externo. Y acá también estamos viendo otro detallito, miren, en la pared del cuello. Estos son los famosos quistes de retención, antiguamente llamados quistes de Nabot. Son quistes mucosos, ¿no? Son glándulas endocervicales quísticamente dilatadas por obstrucción seguramente de su orificio, ¿no? De salida. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos, ¿no? Aquí una glándula endometrial, y acá vemos, ¿no? El infiltrado inflamatorio, mucho plasmocito, miren, mucho plasmocito. ¿Ah? También podemos ver algunos linfocitos por ahí, algunos macrófagos, pero aquí predominio de los plasmocitos. ¿Ah? Los plasmocitos. Localizaciones frecuentes de endometriosis. ¿Ya? Entonces, puede ser, principalmente encontramos a nivel de la cavidad peritoneal. A nivel también de la trompa de falopio. Entonces puede haber diseminación por vías pélvicas, ¿no? Por venas pélvicas, e implantarse aquí en la cavidad endometrial. Acá también en el peritoneo puede haber implantes, ¿sí? De estos que se desprenden por acá, que han salido a través de la trompa de falopio,
Entonces se desprenden, pueden implantarse aquí, pueden sembrarse si ustedes quieren, o también acá en el perímetro del útero. Bien, ahí están los pólipos endometriales. Tumores muy frecuentes, los pólipos. Aquí tenemos la histología de un pólipo. Glándulas hiperplásicas, quísticamente dilatadas. El estroma es laxo, todas estas son glándulas, ¿no? Muy irregulares, obviamente, y con epitelio pseudoestratificado. Esto significa que está en una fase estrogénica, ¿no? Estrogénica, claro que sí. Bueno, esta patología es muy frecuente, dice acá es la alteración más frecuente. La hemorragia uterina anormal o disfuncional. Ya, una de las causas es la falta de ovulación a consecuencia de un trastorno endocrino, podría ser lesión ovárica o un trastorno metabólico. Entonces, en esos ciclos anovulatorios es donde se presenta con mayor frecuencia la hemorragia uterina anormal o disfuncional. En este caso, el endometrio histológicamente presenta un patrón proliferativo persistente. Un patrón proliferativo persistente. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver en este cuadro causas de hemorragia uterina disfuncional o anormal según el grupo de edad. En la etapa prepuberal, ¿ya? La causa puede ser pubertad precoz, a causa endocrina puede ser, ¿no es cierto? Problemas hipotálamos, de hipotálamo hipoficiario puede ser, o dentro del ovario. En la adolescencia es el ciclo anovulatorio. Ciclo anovulatorio. En la edad reproductiva, complicaciones del embarazo, ¿no? Aborto, enfermedad trofoblástica, como ser la molidatiforme, ¿no? Otro, el embarazo ectópico, ¿no? El embarazo que empieza a producirse donde no debería estar. Generalmente esto se ocurre a nivel de las trompas, ¿no? Lesiones orgánicas como leiomiomas, adenomiosis, pólipos, hiperplasia endometrial, carcinomas, ¿sí? También en la edad reproductiva puede darse por un ciclo anovulatorio, ¿ya? Entonces, causa también de hemorragia, puede ser ovulatoria disfuncional, por ejemplo, una fase luténica insuficiente, ¿sí? Esto sería a causa de ovárica, una causa ovárica, una causa ovárica. En la perimenopausia, ciclo anovulatorio también, descamación irregular de la mucosa endometrial, lesiones orgánicas como ser cáncer, hiperplasia endometrial, pólipos endometriales también, se repiten. Cuando ya son viejitas, ¿no? La posmenopáusica. Acá son lesiones orgánicas básicamente, ¿no? Cáncer, hiperplasia, pólipos, atrofia endometrial, ¿no? Esto es por alteraciones ya, por disminución del estímulo hormonal. La hiperplasia endometrial. Se ve mucho esta condición, se la ve mucho. Es una causa importante de hemorragia uterina anormal, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata la hiperplasia? Es un crecimiento glandular, no solamente de las glándulas, también del estroma, como respuesta a trastornos funcionales. La desorganización grave, ¿sí? Una hiperplasia ya con displasia, ¿sí? Puede llevar al cáncer endometrial. Ya, este tipo de hiperplasia endometrial está asociada a estimulación estrogénica excesiva. Ya, o sea que esas personas que a veces consumen anovulatorios pueden tener este problema, ¿no? Dependiendo obviamente de la persona, ¿sí? La clasificación se basa en criterios morfológicos, ¿sí? Histológicos sobre todo. Tenemos la más benigna, que es la hiperplasia simple sin atipia, ¿ya? Que es una dilatación de las glándulas, una dilatación quística, pero es benigna. Luego tenemos la hiperplasia compleja sin atipia, con atipias, hiperplasia compleja sin atipias hasta acá, ¿no? Porque también tenemos la otra que es compleja pero con atipias. Esa directamente se la conoce como hiperplasia atípica. Entonces son tres patrones histológicos que vamos a intentar ver. Ahí tenemos, miren la mucosa endometrial, abundante, redundante. Aquí está el útero abierto. Este es el canal endocervical, orificio cervical externo. Aquí vemos, miren la mucosa endometrial, bastante gruesa.
Este es el miometrio y acá por fuera el perimetrio. Ahí vemos, miren, esta es la más, digamos, la más benigna. Hiperplasia. Hay proliferación de glándulas de distintos diámetros. El epitelio se conserva, ¿no? Epitelio pseudoestratificado. El endometrio, el estroma puede ser laxo o hipercelular, no hay problema. Acá vemos un poquito más avanzada. Y ahí la proliferación glandular es un poco más patente. Patente. Y hay glandulitas que se aproximan unas entre sí. ¿Ya? Entonces esto podemos llamar con atipia leve. ¿Ya? Atipia leve. Esta es una hiperplasia compleja, sí, ya compleja. Y es más compleja. Hay una pseudoestratificación mucho más importante. Inclusive se puede ver alteraciones a nivel de algunos núcleos. Y acá vemos la hiperplasia totalmente atípica. Ya está a un paso de ser cáncer. Miren cómo ha crecido el epitelio. Ha perdido la orientación, las células se han despolarizado y están unas con otras, miren, juntitas, prácticamente no hay estroma. Esto se llama espalda con espalda, en inglés es back to back. Bueno, esa es la situación. Los tumores endometriales, bueno, los tumores del cuerpo uterino, los leiomiomas que ya conocen ustedes son los más frecuentes, dice acá, tienen relación con los estrógenos, ¿no? Con el aporte estrogénico. Y pueden ser de localización superficial, como ser la subserosa, dentro de la pared intramural o debajo del epitelio, su mucosa. ¿Ya? Estos últimos pueden ser causa de hemorragia, ¿no? De sangrado. El cáncer endometrial, el carcinoma endometrial, mayor incidencia entre los 55 y los 65 años. Son factores de riesgo: la obesidad, hipertensión, diabetes, esterilidad. La mayoría de los cánceres en endometrio son adenocarcinomas con grados de diferenciación variable. ¿Ya? Ahí tenemos los miomas famosos, los leiomiomas, ¿no? Estos son subseroso pediculado, estos son intramurales, ¿sí? Este es subseroso puro, ¿sí? Estos son los submucosos, ¿no? Ya, pero estos con pedículo también, ¿no? Está dentro de la cavidad. Acá tenemos otro en la pared del cuello. Bien. Leiomiomas. Ahí tenemos también, esta ya la conocen, ya les mostré esta, ¿no? Los tumores submucosos, ¿no? Leiomiomas submucosos, subserosos intramurales. Acá tenemos otro miomita también. Esta es la histología. Es tejido muscular liso, completamente normal, no hay alteraciones, no hay atipías, ¿sí? Normal. Ya, este es un carcinoma de endometrio, chicos. Ya, carcinoma endometrial, de la mucosa endometrial. Y es infiltrativo, miren, inclusive está creciendo ya por fuera. Acá miren cómo ha invadido. Miren el grosor de este endometrio, desde acá hasta acá. Qué bárbaro. Y ahí tenemos el aspecto histológico, ¿no? Un adenocarcinoma. Moderadamente diferenciado yo le pondría. Bien, chicos, vamos a pararle acá y prontito tenemos la parte 2 de patología genital. Cuídense. Hasta luego, jovencitos.